Sean bienvenidos al webinar Fundamentos para publicar un artículo científico, evento organizado por el área de educación continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Antes de continuar, permítame saludar a nuestras autoridades presentes esta noche. Tenemos en sala al doctor Julio Valdivia Ríos, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Tenemos presente también al doctor Freddy Benavides Núñez, jefe de educación continua de la Escuela de Posgrado. También un saludo muy especial a nuestro ponente invitado el día de hoy, el doctor Evingen Villavicencio Caparo. De igual manera, hacemos extensivo nuestro cordial saludo a todos los profesionales que nos acompañan esta noche. A continuación, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Julio Valdivia Ríos, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán, para que dé las palabras de bienvenida. Doctor Julio, buenas noches. Lo escuchamos. Bien, creo que el doctor Julio tiene algún inconveniente con su conexión. Estaba en línea, ahora creo que ya no está. Le damos paso al doctor Freddy Benavides Núñez, jefe de educación continua de la Universidad Señor de Zipán, para que dé las palabras de bienvenida. Doctor, lo escuchamos. Adelante. Ahí está el doctor Julio. Adelante, doctor Julio. ¿Qué tal? Doctor Julio, lo escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimados todos. Sean ustedes bienvenidos a este evento. En realidad para nosotros como escuela de posgrado es un gusto y desde la dirección los saludamos, le damos la bienvenida, ¿no? Nosotros sabemos realmente que el doctor Evingen Villavicencio es una personalidad bastante importante en términos de investigación a nivel nacional e internacional. Él actualmente, bueno, viene dictando en la escuela de posgrado desde hace ya varios años. Para nosotros es un honor tenerlo con nosotros en esta ocasión y es un gusto conocerlo de manera virtual, ¿no? Ya espero que el tema de la presencialidad permita que pronto ya podamos darnos un caluroso abrazo en la presencialidad. Pero bien, el tema de la investigación es muy importante para el país, definitivamente, ¿no? Si nosotros podemos ver el tema de investigación y nosotros le damos el realce adecuado, vamos a lograr que nuestra sociedad pueda crecer. No existe país, no existe sociedad que no crezca si es que no está el tema de la investigación de lado. Entonces, para ello, es muy importante que nosotros como comunidad podamos promover el tema de la investigación, ya que va a sentar un precedente muy importante, ¿no? para todas las cosas que podamos realizar y naturalmente para generar un desarrollo dentro de nuestra comunidad. Y sin más preámbulo, pues les dejo con la señorita Carla, ¿no? Y les damos la bienvenida a este evento, ¿no? A este webinar, que espero sea de su agrado. Un fuerte abrazo para todos y esperamos verlos pronto por la Escuela de Posgrado. Gracias, doctor Julio, por sus palabras. Bien, sabemos que redactar un artículo científico no es tarea fácil, sobre todo si queremos publicarlos en revistas científicas indexadas. Esta noche conoceremos cuáles son los pilares necesarios para poder publicar un artículo científico. Y para hablar de ello tenemos al profesor Evingen Villavicencio. Haré un breve resumen de su hoja de vida para poder conocerlo un poquito más. Evingen Villavicencio Caparo es doctor en Ciencias de la Salud, magíster en estomatología, cirujano dentista. Ha participado como presidente del Comité de Planificación Estratégica durante la Reforma de Salud en el Ministerio de Salud. Es docente de investigación científica en prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional y actualmente es editor de revistas científicas y libros en la editorial Edunica en Cuenca, Ecuador. Ahora sí, profesor Evingen, le doy el uso de la palabra. Puede iniciar con su ponencia. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias al director de posgrado, al director de educación continua y a la profesora Carlita Anastasio, quienes siempre dan el soporte para estos cursos online y que a mí me gusta mucho dictar en esta universidad
puesto que me siento como en casa. Voy a compartir mi pantalla y en esta oportunidad nos toca conversar acerca de los fundamentos para la publicación de artículos científicos. Esta ponencia la hemos desarrollado entre la señorita Estefanía Patiño Ramón y mi persona. Somos un equipo de investigadores que trabajamos en este momento en el tema de la determinación social de la salud bucal en la Universidad de Cuenca, Católica de Cuenca, Ecuador, y que estamos estrechando lazos con la Universidad del Señor de Zipán y su maestría en estomatología. Esperamos estar pronto en Perú para compartir con nuestros compañeros de Perú estas investigaciones. Bien, el tema de la publicación de artículos científicos lo vamos a abordar desde estos 5 puntos el día de hoy. Primero, vamos a ver por qué se publica, luego, sobre qué puedo publicar, en tercer lugar, dónde puedo encontrar revistas para publicar mi artículo, qué tipos de artículos existen, y vamos a profundizar acá sobre el artículo original, y finalmente, cómo empezar en el mundo de la investigación. Bien, ¿por qué publicar? Algunas veces nosotros tenemos que los programas de posgrado nos ponen como requisito para la graduación el tener una publicación científica. Entonces, esta exigencia pues nos conduce a tener la necesidad de inventarnos la forma de entrar al mundo de la publicación. Entonces, esta conferencia del día de hoy es una muy buena introducción, un buen inicio de lo que debemos conocer para los temas de hacer una publicación científica. Entonces, algunas personas vienen al tema de la publicación porque es un requisito para graduarse. Otras personas, como el que les habla y mi equipo, hacemos publicaciones para colaborar con la comunidad. Entonces no nos interesa tanto el cuartil, el Scopus Q, no, eso nos tiene sin cuidado. Lo que nos interesa es que las publicaciones que tenemos puedan ser utilizadas por nuestros estudiantes que hablan español, por eso publicamos en español, y son estudiantes que a futuro se forman para ser el recurso humano del sistema de salud. Entonces, hay gente que nos interesa publicar cosas que les sirven de herramientas para nuestros futuros profesionales, odontólogos, médicos, obstetrices, farmacéuticos, psicólogos clínicos, enfermeras, ¿no? Entonces, uno también puede publicar porque le gusta colaborar con la comunidad. En otros casos, nace la idea de publicar porque usted tiene un caso clínico importante. Tiene un caso clínico que llama la atención. Entonces, este hallazgo que llama la atención, pues es meritorio de compartir con personas que tienen la misma profesión. Entonces, ese es otro motivo por el que la gente publica. Hay quienes publican para aumentar su prestigio, es decir, para incrementar su carpeta, su currículum vitae, ¿no? Es válido también. O sea, yo no digo que ninguna de estas no sea válida, ¿no? O sea, todos son los motivos por los cuales más o menos la gente publica. Entonces, hay quien está haciendo puntos para presentarse a un posgrado o está haciendo puntos para presentarse a un trabajo, ¿no? Entonces, escribir artículos científicos también contribuye con aumentar el prestigio de
los profesionales, sobre todo en salud. Y otra vía de por qué se publica es porque algunas personas han hecho su tesis hace algunos años y esa tesis ha quedado guardada en el estante de la biblioteca de la universidad. Y es algo que ha significado un trabajo grande, que ha tenido un costo importante, pero además que tiene algo que comunicar, algo importante que transmitir. Entonces, si yo ya tengo una tesis, una tesina, ¿no es cierto? Pues podría transformarla en un artículo científico. Esos son los motivos, las razones, por qué la gente publica. Ahora, vamos a darle una mirada a qué puedo publicar, sobre qué puedo publicar. Resulta que quienes estamos en las ciencias de la salud, en la medicina y cualquiera de sus especialidades, estamos bajo un nuevo paradigma que se llama la medicina basada en evidencia. Y la medicina basada en evidencia tiene 5 grandes preguntas respecto a cualquier enfermedad. 5 preguntas. Por eso yo en mis conferencias siempre pongo esta mano, ¿no? Para recordar mnemotécnicamente que son 5 preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación de la medicina basada en evidencia es acerca de la frecuencia de las enfermedades. Entonces todo el mundo dice, ¿no? Esta enfermedad es un problema de salud pública. ¿Y cómo sabemos que es un problema de salud pública? Pues es un problema de salud pública cuando una gran cantidad de personas, 10% de la población o más, estarían con esta enfermedad. Entonces, si es el 1% y no es tan letal la enfermedad, pues a nadie le interesa, ¿no? De tal manera que hacer estudios descriptivos epidemiológicos es importantísimo. Importantísimo. Tanto así, que las revistas de ciencias de la salud en todo el mundo reciben estudios descriptivos, ¿no? Entonces, quienes piensen que los estudios descriptivos no sirven como tesis de maestría, pues están equivocados. Quienes piensen que los estudios descriptivos son muy simples, muy básicos, están equivocados. ¿Por qué? Porque un estudio descriptivo es una herramienta que se utiliza en determinado momento de lo que se conoce de esa enfermedad. Entonces, si hay una enfermedad, por ejemplo, el COVID-19, y no tenemos un estudio descriptivo, no sabemos por cuántos se han enfermado. Y si no sabemos cuántos se enferman y con qué velocidad se enferman, entonces no sabemos si es un problema o no de salud pública. Entonces noten ustedes que el diseño descriptivo ha sido utilizado todos los días durante la pandemia. De tal manera que hacer el estudio descriptivo de todas las enfermedades que aquejan a nuestra comunidad es importantísimo, porque con esto se logra aportar al Ministerio de Salud en cuanto a lo que se refiere al análisis situacional de salud en su capítulo Epidemiología de las enfermedades. Entonces, si las escuelas de posgrado rompen ese paradigma de que los descriptivos no pueden ser temas de tesis y más bien hacen un mapeo sistemático de las enfermedades que aquejan a su comunidad, están haciendo el diagnóstico o línea de base para que luego una siguiente promoción comience a hacer propuestas de intervención en esa comunidad. Sin este estudio no se puede hacer propuestas. Entonces, un estudio descriptivo va a responder a las preguntas: ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad? O a la pregunta: ¿cuánto es la frecuencia de esta condición? O a la pregunta: ¿cuánto es el promedio de este indicador en tal comunidad? A eso responde un estudio descriptivo. Entonces, en el diplomado de investigación que da la USS, en los cursos de investigación que da la USS,
pues profundizamos en detalle en este contenido, ¿no? El contenido de cómo es un estudio descriptivo que está camino a utilizar una muestra. Con esta muestra va a poder estimar lo que sucede en una población más grande y bueno, entramos en todo ese conjunto de detalles que ustedes podrán aprender en nuestros cursos de investigación, en el diplomado o en la maestría, ¿no? Bien. Segundo, la segunda pregunta de investigación que hace la medicina basada en evidencia se refiere al diseño del caso control que viene a comprobar si una exposición es factor de riesgo de una enfermedad. Entonces, para saber si una exposición es factor de riesgo de una enfermedad, tenemos que aplicar un diseño que se llama casos y controles. Acá es importante recordar que hay que diferenciar lo que es causa de la enfermedad de lo que es factor de riesgo de la enfermedad. Entonces, este es un tema que en la maestría nosotros profundizamos bien, ¿no? Una cosa es la causa, la etiología de la enfermedad y otra cosa es el factor de riesgo. Entonces, existen, vamos a decir, 3 tipos de modelos causales, ¿no? Causa única, efecto único, causa múltiple, efecto único y causa única, efecto múltiple. A diferencia de los factores de riesgo. Un factor de riesgo es una condición, un hábito que aumenta la probabilidad de que te enfermes, pero no es la causa. Y el caso típico es, o el ejemplo típico es el fumar tabaco con el cáncer de pulmón. Si todos los que fuman tabaco desarrollan el cáncer, pues sería la causa. Pero no es así. Hay quienes fuman y nunca desarrollan el cáncer. Y los que ya tienen las condiciones genéticas para desarrollar el cáncer de pulmón y que además fuman, es como que le eches gasolina al fuego. Entonces, ese es el concepto de factor de riesgo. Y de eso se encarga el diseño de casos y controles, escogiendo de una población que ya se hizo el estudio descriptivo, escogiendo los enfermos por un lado y los controles por otro lado. Pero tiene que tener características iguales. Si tengo un caso de un varón de 23 años, un control, varón de 23 años. Mujer de 30, mujer de 30, varón de 30, varón de 30. Entonces, noten ustedes que el diseño de casos y controles tiene una forma muy peculiar de realizar la muestra. Ya no es como el descriptivo, que iba usted de manera aleatoria y tomaba a los pacientes. Este no. Este va a tomar los casos y los controles de manera muy limitada. Tienen que ser prácticamente gemelos, miren. Tienen que tener las mismas condiciones, un enfermo y un sano, un enfermo y un sano. Y en ellos hace el estudio para determinar si tanto enfermos como sanos se han expuesto de igual manera al factor de riesgo. Bien, un tercer punto que nosotros podríamos investigar es la validez de los métodos de diagnóstico. Esta validez de los métodos de diagnóstico se refiere a qué capacidad tiene un método para diagnosticar la enfermedad que estamos buscando. Existen métodos de diagnóstico que se llaman screening, que son métodos de tamizaje, métodos muy económicos, muy rápidos de utilizar, se pueden utilizar de manera masiva, ¿no es cierto? Pero su capacidad de diagnosticar no es tan buena. Y existen métodos muy sofisticados, ¿no es cierto?, que su capacidad de diagnosticar es muy específica, es muy potente, pero que son más caros y que no son tan inmediatos. Van a demorar. Entonces, en esa amplia gama, desde los métodos más básicos hasta los más avanzados, uno puede
valorar cada uno de los métodos con un porcentaje. Y a este porcentaje se le va a conocer como la sensibilidad y la especificidad de cada método de diagnóstico. Ahora último, en la pandemia hemos escuchado mucho de esto, mucho. Hemos escuchado de que la PCR, que la prueba en sangre, que la prueba el hisopado, ¿no es cierto? Y escuchábamos de los falsos positivos y los falsos negativos. Bueno, a eso se refiere esta pregunta de investigación en medicina basada en evidencia, a la capacidad que tiene un método de diagnóstico para ser sensible o para ser específico en cuanto al diagnóstico de una enfermedad. Entonces, podemos encontrar estudios de sensibilidad y especificidad como enfermedades hay y como métodos de diagnóstico hay. Entonces, tenemos ahí un montón de temas de investigación. Cuarto, el diseño experimental, que llevado al paciente se llama ensayo clínico. Este nos sirve para evaluar la efectividad de las terapias. Entonces, yo para prescribir una terapia u otra, obviamente voy a tener que utilizar la evidencia, ¿no es cierto? La evidencia que está detrás. Y esa evidencia que está detrás de los tratamientos se llaman ensayos clínicos. Entonces, estos ensayos clínicos consiste en tener un grupo de enfermos, separarlos aleatoriamente por sorteo en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 va a recibir el tratamiento nuevo, el grupo 2 va a utilizar el tratamiento de toda la vida, ¿no? Y pues vamos a dejar que el tratamiento haga efecto, y después de este tiempo evaluamos la cantidad de éxitos y la cantidad de fracasos. La cantidad de éxitos y la cantidad de fracasos, ¿no? Obviamente esto luego llevamos a una tabla, y en esa tabla operamos con una prueba estadística que se llama el chi cuadrado, ¿no? Esto aprendemos a profundidad de la maestría cuando hablamos del curso de bioestadística, que ya no es la estadística como era antes, en la época que nosotros estudiamos, ¿no? Que había que hacer a mano y nos pasábamos haciendo cálculos y fórmulas en unos papeles enormes. Ya no, pues ahora el Excel te hace el chi cuadrado, el Excel te hace la T-Student, el Excel te hace la R de Pearson. Entonces ya estamos en una etapa en que el investigador tiene que utilizar estas herramientas, ¿no es cierto? Aprender las herramientas, usarlas, y que la cosa sea fluida, que todo el mundo pueda hacer investigación. De eso se trata. Ya no es pues como en mi época, que habían 4 sabios que eran los únicos que podían hacer investigación, ¿no es cierto? El profesor de estadística era el cuco que todo el mundo le temía porque era un tipo así, un semidios. Ya no estamos en esa época, pues eso ya pasó. Ya la globalización ha hecho de que la información fluya de tal manera de que todos podemos, de alguna forma u otra, hacer algo de estadística y hacer algo de investigación. De eso se trata esto, ¿no? Bien, y la quinta pregunta de la medicina basada en evidencia, pues tiene que ver con el pronóstico de los pacientes, el pronóstico de las enfermedades. Esto del pronóstico de las enfermedades se estudia con un diseño que se llama el diseño de cohortes. El diseño de cohortes es un diseño en el cual todos empiezan sanos. Todos empiezan sanos, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos seguimiento a estos pacientes sanos, como cuando te toca hacer, por ejemplo, tu servicio rural urbano marginal SERUMS. Te toca ir a hacer visitas a las escuelas. Y los ves a los niñitos de 6 años, toditos sanos, toditos sanos, toditos sanos. Y a medida de que van teniendo hábitos, comienzan a enfermarse, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que se exponen y otros que no se exponen. Los que se exponen
La mayoría se enferman y algunos suertudos se salvan, siguen sanos. Y los que no se exponen, los que se cuidan, los que tienen medidas salubres en la casa, pues muy pocos se enfermarán y la mayoría se mantendrán sanos. Y esto es más o menos lo que hemos tratado de hacer en el confinamiento. No exponerse. Así de simple, no exponerse. Si usas mascarilla, simplemente no te expones. Así de simple, tan sencillo como es eso, ¿no? Por otro lado, si te lavas las manos, también estás evitando la exposición. Entonces, los que no se exponen, en su mayoría, se van a mantener sanos. Pero van a haber algunos salados que a pesar de que utilizan las medidas de seguridad, por ahí se filtra la enfermedad y se contagiaron, ¿no? Entonces, noten ustedes que en este diseño de investigación se va a estudiar el seguimiento a los pacientes, el estudio prospectivo, ¿no es cierto? Viendo el grupo de los que se exponen, el grupo de los que no se exponen y cuántos se enferman y cuántos no se enferman. Entonces, ese sería el quinto contenido que se puede estudiar en la medicina basada en evidencia. Bien. Ahora, ¿dónde publicar? Para saber dónde publicar, nosotros tenemos varios buscadores. Si usted va a hacer una revisión de literatura, una revisión sistemática, el primer lugar donde debe buscar, si es que ya está hecha la publicación, es en Cochrane Library. Si en Cochrane Library no está el tema que usted está pensando, entonces lo registra. Y ya nadie más en el planeta puede hacer ese tema, porque usted ya se registró que va a hacer ese estudio, ¿no? Hay un micro que está prendido, por favor. Bien, entonces, si usted registra su tema acá, ya nadie más puede hacer ese estudio. Eso es en cuanto a revisiones sistemáticas. Bien, en Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud tiene un buscador de artículos y de revistas, por supuesto, que se llama LILACS. Ese LILACS, es este de acá, que está en la Biblioteca Virtual de Salud, BBS, va a utilizar unas palabras clave que se llaman los descriptores en ciencias de la salud. Entonces, con estas palabras clave, que las encuentra usted en esta página web que se llama DEX, Descriptores en Ciencias de la Salud, usted puede agarrar las palabras clave y las pone aquí. Y luego hace su búsqueda. Estas diapositivas fueron hechas cuando estábamos con el problema del Zika. Hace 3 pandemias, exactamente. 3 pandemias atrás. Bien, entonces, resulta que usted en la Biblioteca Virtual de Salud, BBS, llamado también LILACS, puede buscar el tema que está queriendo investigar y ahí le salen las investigaciones que ya están hechas, ¿no es cierto? Y puede encontrar revistas en las que usted podría publicar. Por otro lado tenemos el PubMed. El PubMed es tal vez el buscador más importante para ciencias de la salud. Este PubMed está solventado por la Biblioteca Nacional de Salud de Medicina de Estados Unidos. Entonces, este es un órgano de consulta oficial para el sistema de salud en Estados Unidos. De tal manera que lo que entra al PubMed tiene una mejor, un mejor arbitraje que otros buscadores. Y tenemos en Latinoamérica un esfuerzo de las universidades latinoamericanas lideradas por la UNAM, que se llama Latindex. Este es un motor de búsqueda de revistas que a usted
le va a mostrar las revistas que, uno, no cobran, y dos, que se escribe en español, y que las que están indexadas están en catálogo. ¿Ya? No basta con estar en directorio, tiene que estar en catálogo. Estar en directorio significa que la revista acaba de aparecer, y estar en catálogo significa que la revista ya ha sido evaluada en cuanto a sus condiciones de editorial. Si las condiciones de editorial son buenas, entonces pasa al catálogo. Bien, algunas revistas que están indexadas, por ejemplo, la de nuestra universidad, la Universidad Señor de Zipán. La revista se llama Revista Científica Salud y Vida Zipanense. Es una revista en la cual yo colaboro periódicamente, tengo algunos artículos, el equipo editorial es de alto nivel y la publicación tiene un promedio de salida en 4 meses, más o menos. Entonces es una revista sumamente rápida. Tenemos otras revistas en Latinoamérica, por ejemplo esta que es Odontología Pediátrica, que también está indexada en Latindex. Odontología Vital, que está, esta es una revista de Costa Rica, que está también indexada en Latindex. Bueno, soy odontólogo, les he traído revistas de odontología, ¿no? La revista de odontología, esta es de Brasil, ¿no? De las facultades y la facultad ICESP de Brasil. Tenemos otra revista de odontología que es la revista de la Universidad de Córdoba, revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Córdoba, Argentina, que también está indexada. Tengo también la revista de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Noreste, también en Argentina. Bien, hay otro buscador que se llama S-Cielo. Este buscador de revistas tiene en el lado izquierdo un índice por países, al medio por un listado por temas, y también si desea en orden alfabético, o puede directamente buscar acá. Esta iniciativa Cielo es solventada por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Y es también un buscador que nos permite entrar a la ciencia realizada en Latinoamérica. Bien. Otras revistas que tenemos indexadas en Tacna, la revista odontológica Basadrina. En Lima, la revista estomatológica Herediana, la revista médica Herediana también. De San Marcos tengo la revista Odontología Sanmarquina. De la Universidad San Martín de Porres, la revista que se llama Kiru. Son revistas que están indexadas. Todas estas yo las he encontrado en el buscador Latindex. Entonces ustedes pueden poner ahí odontología, medicina, enfermería, farmacia, y entonces les sale el listado de revistas que están en el catálogo y que están indexadas. Bien, una revista que a mí me gusta mucho y también colaboro periódicamente es la revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que tiene indexación en LILACS, de la Organización Panamericana de la Salud. No está en Latindex, no está en Cielo, y no le interesa entrar a otras indexadoras, le interesa estar indexada por la Organización Panamericana de la Salud. Otra revista es esta de la Facultad de la Universidad de Antioquia, de Colombia. Esta es una revista que en este momento está queriendo pasar de la indexación de Latindex a Cielo, si no me equivoco. Está en ese interín. Y tenemos la revista de mi universidad, la Universidad Católica de Cuenca, de la cual yo soy el director. Entonces, si tienen ustedes, las personas que me están viendo hoy, tienen alguna publicación en temas de odontología, con gusto vamos a recibir en la revista Odontología Activa de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.
Bien, llevamos media hora de conferencia, me han pedido que a los 45 minutos cerremos, así es que vamos a entrar a la parte medular de la exposición del día de hoy. ¿Qué tipo de artículos se pueden publicar? ¿Cuáles son los tipos de artículos para revista? Vamos a hacer un primer viaje por todos los tipos de artículos y luego nos vamos a concentrar en el artículo original. Existe un tipo de artículo que se llama artículo de caso clínico. Lo van a encontrar también como reporte de caso o serie de casos. Este tipo de artículo va a partir de un hallazgo infrecuente, raro, interesante en el ejercicio de tu profesión. Por lo tanto, tienes que hacer una narración completa, exhaustiva de este caso clínico. ¿Cómo fue la anamnesis? ¿Qué encontraste en el examen clínico? ¿Qué medios auxiliares utilizaste para el diagnóstico? Y como ven ahí se puede presentar la foto clínica, la foto quirúrgica, la foto de la resonancia magnética o de la tomografía. Este caso clínico puede ser un solo caso o un conjunto, un grupo de casos. Es un artículo bastante pequeño, máximo lleva 6 páginas, ¿no? Tiene pocas citas bibliográficas, porque es una cosa muy infrecuente, una cosa sumamente rara, no es una cosa que se ve todos los días. Y entonces uno va poniendo en este párrafo, usted tiene que poner la justificación de por qué cree que es importante compartir este caso con la comunidad científica. Las partes de este artículo son la hoja principal donde va el título, resumen y abstract o summary, la introducción, la presentación del caso en sí, tal cual tú presentas tu paciente al médico residente o al profesor de la especialidad, ¿no? Paciente de 24 años, de sexo femenino, que cursa con dolor en el lado derecho de la cara, ¿no es cierto? Refiere dolor pulsátil, la presentación de caso tal cual. Tú haces ante tu médico tratante, ante tu médico residente o ante tu docente de especialidad. Luego de presentar el caso y cómo lo resolviste, la discusión. En esta discusión tú tienes que decir o argumentar por qué tomaste la decisión de esa terapia en este caso específico. Y las referencias bibliográficas. Bien, el artículo de revisión. Y acá quiero que se diferencie. Este no se trata de la revisión sistemática. Este se trata de la revisión de literatura, conocido también como revisión narrativa. Este tipo de artículo lo que pretende es resumir el conocimiento actual de determinado tema. Sirve como una actualización. Si es que alguien quiere, por ejemplo, tener lo último sobre agentes hemostáticos, entonces tendría que leer este artículo y ahí encuentra lo último que hay y lo más completo. Y se acabó, se actualizó al leer tu artículo. De eso se trata una revisión de este tipo. Entonces, muchas veces el marco teórico de una tesis se convierte en un artículo de revisión. Se pide que este tipo de artículo sea lo más exhaustivo posible y que toque todos los aspectos importantes de ese tema. ¿Cómo? Los conceptos, factores de riesgo, epidemiología, qué exámenes complementarios, qué métodos de diagnóstico, cómo es el pronóstico del paciente, la efectividad del tratamiento, ¿no? Las 5 preguntas que habíamos visto hace un rato. Algunas veces estos artículos de revisión se hacen a pedido del editor de la revista. El editor te escribe y te dice, doctor, usted que es un experto en tal tema, por favor, escriba un artículo de revisión para nuestra revista. Y en otros casos, es el autor que le escribe al editor y le dice, tengo en mente hacer esta revisión de literatura, quiero saber si les interesa para que puedan considerar en un próximo número de su revista. Entonces, ya hay el compromiso para no hacer un trabajo tan grande sin posibilidades de ser publicado, ¿no? La estructura de este artículo es el título, resumen abstract, en la primera hoja, la introducción, el texto del contenido, de la materia
de lo que usted logró captar, la discusión sobre su punto de vista respecto a lo que ha encontrado y las referencias bibliográficas. Tenemos otro tipo de artículo que se llama el artículo de opinión, o también de contribución didáctica docente. Hacer un artículo de opinión, no requiere tener citas bibliográficas, porque es tu opinión. Salvo que en algunos puntos que tú quieras argumentar, pues obviamente vas a poner citas bibliográficas para decir, no lo digo yo solamente, sino también coincido con lo que dice tal fulano, ¿no? Pero este tipo de artículo se le acepta a los expertos, porque nos interesa la opinión del experto, ¿no? Y trata de un tema tan innovador, ¿no es cierto?, que el experto nos está dando su punto de vista, casi como la vanguardia de la ciencia, de tal manera que no se puede tratar este artículo como una revisión de literatura. Tiene que ser algo tan novedoso que el experto pues nos esté dando las luces de cómo él cree que se va a resolver este tema a futuro, ¿no? Bien, y por ejemplo, este es un espacio muy importante para presentar las propuestas que uno tiene. Si uno tiene una propuesta, por ejemplo, quiero cambiar la forma de gestión de la seguridad social. Creo que el sistema que están haciendo no funciona por tal motivo, tal motivo, tal motivo. Usted propone cómo cree que podría sugerirse un cambio. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, los parámetros del ISO 9001 ¿no? O del ISO 9200, no sé. Entonces, usted hace su propuesta en este tipo de artículo. Entonces, una contribución didáctica docente tiene la introducción, el desarrollo de tu propuesta y la conclusión, ¿no? Una cosa muy, muy puntual, muy simple. Y existe también otro tipo de artículo que se llama carta al editor. Esta carta al editor es tal cual una carta, encabezado, saludo, contenido de la carta y despedida, pero que es un tipo de control que tiene el sistema académico cuando los lectores encuentran que algún artículo tiene una falla, tiene un error. Es una comunicación muy breve que presenta la posición de la persona que está escribiendo respecto a un artículo que está publicado. Entonces uno pide aclaraciones sobre algunos temas o se opone a la publicación de ese artículo. De manera que el editor recibe esta carta, evalúa la pertinencia, porque hay gente también que escribe por molestar, ¿no? Entonces, se desecha eso. Entonces, lee el artículo, la carta, perdón, y le manda al autor. Le dice, oiga, nos ha llegado esta carta, conteste. Y lo que contesta el autor se publica junto con lo que se ha enviado la carta. Entonces, generalmente esta va al final de la revista, como cartas al editor, con la pregunta del lector y la respuesta del autor. Si la carta es demasiado contundente y logra convencer al editor de que lo que se ha publicado está mal, o son datos inventados, ¿no es cierto? Entonces, el editor puede hacer una retractación, se retracta ese artículo. Entonces, han habido algunos científicos muy famosos, connotados, prestigiosos, Scopus, Q1, ¿no? que les han encontrado pues que estaban falseando datos. En esas revistas que dicen ser tan prestigiosas y que son lo mejor que existe, les han encontrado que estaban falseando los datos y finalmente pues las revistas han tenido que retractarse de ese artículo. ¿Cuáles son las partes de este tipo de artículo? La carta y tus referencias bibliográficas y punto. Entonces, podrías dedicarte a tener publicaciones en base a los errores de artículos ya publicados. Bien, y finalmente, el artículo original, que este es el que nos interesa. El artículo original
es un artículo que va a nacer a partir de una pregunta de investigación. Las 5 preguntas que habíamos dicho. Las 5 preguntas que habíamos dicho. ¿No es cierto? Entonces, nace de una pregunta de investigación. Por lo tanto, esa pregunta luego se va a convertir en un objetivo general. De tal manera que en este artículo original tú vas a identificar claramente el objetivo general. Va a especificar materiales y métodos, va a utilizar una población o muestra, va a emplear un instrumento validado, va a utilizar estadística descriptiva o inferencial, estadística en términos generales, y usualmente el artículo original va entre 8 y 12 páginas, dependiendo de las normas que dice el editor en cada revista, pero es un artículo que tiene una extensión bastante grande, ¿no? Y normalmente utiliza unas 40 citas bibliográficas. Entonces, en el argot de los editores de revistas, nosotros decimos que si no tiene 40 citas bibliográficas, ya mejor ni lo leemos. Pero es un decir, es una broma, ¿no? Pero un artículo que tiene muy poca bibliografía citada, sabemos que no ha buscado bien la literatura para respaldar lo que está presentando el autor. Entonces, esa es la recomendación, más o menos unas 40 citas. ¿Cuáles son las partes de este artículo? La página principal, como siempre, título, resumen y abstract. Una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y las referencias bibliográficas. Esos son los contenidos que debe tener un artículo original. Que noten ustedes, todo este contenido lo tienen ustedes en su tesis de la maestría o de la especialidad. ¿No es cierto? Todo ese contenido tienen. Sino que es cuestión de comenzar a sacar las partecitas y ponerlas de manera ordenada. Bien. ¿Qué debe llevar la introducción? La introducción debe hablarnos del contexto en el cual aparece este estudio. Antecedentes. Las investigaciones más precisas respecto al tema que estás tratando. El propósito. Haciendo esta investigación, ¿en qué le vas a cambiar la vida a la gente? La variable. ¿Qué es lo que has medido? ¿Con qué instrumento? Y si deseas, el principal resultado. Oiga, pero en la introducción al resultado, sí señor. El resultado puedes poner en la introducción. Porque la redacción científica, la literatura científica no es una novela policíaca para que nos enteremos del resultado al final de la obra, no. No. Si desde el título ya tú dijiste prácticamente lo que has encontrado, en el resumen ya dice ahí el resultado y las conclusiones, no hay motivo por qué estar tratando de crear suspenso. La literatura científica no tiene esa característica. Te dice las cosas directas, al grano, en la primera, y punto. Se cierra la parte de la introducción del artículo con el objetivo de esa investigación. No confundir propósito con objetivo. Propósito es, ¿por qué estamos haciendo esta cosa? ¿A quién le vamos a mejorar la vida? Y el objetivo es la pregunta de investigación transformada a objetivo. Es decir, poniendo un verbo en infinitivo delante, ¿no? Obviamente, en el diplomado de investigación, los cursos de investigación, en la maestría, a usted se le entrena para que pueda escribir estas cosas adecuadamente. Bien. Materiales y métodos. Esta segunda sección del artículo debe empezar siempre, siempre, siempre con el diseño del estudio. ¿Qué diseño utilicé? Ahí está de nuevo, los 5 dedos. ¿Qué diseño casos y controles? O diseño descriptivo, o diseño de sensibilidad y especificidad, o diseño de ensayo clínico, o diseño prospectivo de cohortes. Escoja usted cuál de los diseños ha utilizado. ¿No es cierto? Cada diseño tiene su forma de calcular el tamaño de la muestra. Entonces, seguido al diseño de estudio,
en la sección de materiales y métodos debe estar cómo se calculó el tamaño de la muestra. Ahora, existen algunas personas que dicen, por antecedentes, se trabajó con 12 pacientes, yo también voy a trabajar con 12 pacientes. Eso no funciona. Una muestra tiene la lógica de querer hacer una abstracción en un pequeño conjunto de datos respecto a lo que sucede en toda una población. Entonces, el tamaño de muestra tiene que calcularse mediante una fórmula. No es que el otro utilizó 12 y yo utilizo 12. No, así no funciona. Seguido de esto, en materiales y métodos, ustedes tienen que decir cómo es que llevó los pacientes al estudio. ¿Los hizo por sorteo? ¿Los hizo con matching, como les mostré, casos y controles? ¿O cómo los hizo? En medida que usted pueda convencer al editor de que su estrategia de reclutamiento de pacientes garantizó que no hubo sesgo, esa es una muy buena investigación. Otro aspecto importante en materiales y métodos que usted tiene que comentar es cómo midió la variable. ¿En qué momento del día? ¿Tomó el pulso en la muñeca derecha, la muñeca izquierda? ¿No es cierto? ¿Fue después de comer o antes de comer? ¿Prepandrial, postpandrial? ¿En qué momento tomó la glucosa? ¿No? El dosaje de la glucosa. El termómetro de mercurio, ¿lo puso horizontal o estuvo en 45 grados? Todos esos detalles de cómo se tomaron los datos entran en la medición de la variable. Y ojo, acá les doy el truco. Si esta parte de tu artículo lo narra con tal detalle que el editor de la revista se pueda imaginar el paso a paso de cómo se hace este estudio, entonces la publicación tiene mejor futuro. Si es una cosa ambigua que no se entiende o estás tratando de ocultar los pasos que hiciste, eso el editor no lo va a recibir. Te lo va a devolver. Entonces, en esta sección de materiales y métodos es en la que más contenido tiene el artículo original. Porque recuerden que el conocimiento científico no es científico por el contenido del conocimiento. Es científico por el proceso que se hace para obtener ese conocimiento. Es decir, la metodología que utilizaste es la que te conduce a tener un buen contenido. Y esta parte es la que garantiza que tu método sea bueno. De tal manera que el instrumento con el que has medido tiene que estar validado. Y es otra discusión, ¿no? Es otro capítulo de la maestría o del diplomado, hablar de validación de instrumentos. Bien, una vez que tú has tomado los datos, esos datos, para que nos puedan convencer de que se comprobó la hipótesis, tiene que tener una comprobación estadística. Ya a eso íbamos. Esa comprobación estadística se aprende en el curso de bioestadística, ¿no es cierto? A utilizar como una herramienta la estadística, pero fundamentalmente ahí entra el equipo de investigación. No puede haber investigación de yo mi soledad contra el mundo, no, eso no existe. La investigación científica siempre se hace en equipo, eso es fundamental, ¿no? Y finalmente, en materiales y métodos, tú tendrás que especificar cuáles son las consideraciones éticas que tuviste respecto a los pacientes. Y ahí hablamos del principio de autonomía, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Son los 4 principios bioéticos que se deben garantizar para poder publicar tu artículo científico en una revista indexada. Bien, en cuanto a los resultados, es importante que usted aprenda a manejar estas tablas estadísticas de acuerdo a los objetivos de su estudio. Entonces, es importante que yo
tenga bien claro cuáles fueron mis objetivos y ese objetivo tiene que tener una tabla estadística que responda a ese objetivo. Motivo por el cual nosotros tenemos que aprender a utilizar tablas y gráficos estadísticos para poder describir adecuadamente los hallazgos. El tiempo me está ganando, no voy a poder profundizar en una pequeña explicación de qué está mal en cada una de estas tablas, pero hay manuales, por ejemplo el manual de Vancouver, de cómo se debe utilizar el manejo de estas tablas, ¿no es cierto? Entonces uno lee eso mismo en las directrices de directrices para autores de las revistas, y entonces uno puede hacer un uso correcto y adecuado de las tablas. Lo mismo nos va a pasar con los gráficos, ¿no? Los gráficos tienen una forma de ser utilizados de acuerdo a la naturaleza del contenido que vas a presentar, ¿ya? Bien, entonces, cada variable tiene su forma de ser presentada y eso implica conocer el uso de tablas y gráficos estadísticos. Bien, eso en la sección de resultados. En la sección de discusión, nosotros tenemos que tener la idea de que la discusión sirve como una visión general del estudio. Entonces, el primer párrafo siempre tendrá que ser una recapitulación del estudio. El presente estudio descriptivo con 384 pacientes que utilizó tal instrumento, ¿no es cierto? Y validaban tal parte y tal, dieron los siguientes resultados. No sé, una prevalencia de 80%, prevalencia general, prevalencia en varones de 70%, en mujeres de 90%, y comienzo yo a presentar de nuevo mis datos. ¿Para qué? Pues ya los había presentado resultados. Lo que pasa es que estos datos que estoy trayendo de resultados y los estoy poniendo en la discusión de nuevo, tengo que decir si está dentro de lo que se esperaba en la literatura actual. Es decir, si coincide con lo que la literatura actual está reportando. Si coincide, bueno, estamos bien. Y si no coincide, tengo que justificar por qué no coincide. De tal manera que, si yo logro presentar mis argumentos de por qué mis datos no están coincidiendo con los datos de los otros investigadores, entonces ahí hago la defensa de los contenidos de mi investigación. Y ese es uno de los puntos claves y cruciales del artículo original. Aquí es donde el autor muestra todo su bagaje académico, todo su bagaje cultural. Aquí es donde se ve al autor, porque él está defendiendo su hallazgo, ¿no es cierto?, frente a la no coincidencia con otros autores. Si el autor no pudiera defender su hallazgo es porque no conoce su tema. Y entonces habrán algunas cosas que se le escapan al autor que no las ha podido controlar. Variables que no ha podido controlar. A eso se le conoce como las limitaciones. Esas limitaciones el autor las tiene que poner en la discusión y tiene que decir, mi estudio tiene las siguientes limitaciones. No se pudo evaluar esto, no se pudo evaluar el otro, y queda como posibilidades de seguir haciendo otras investigaciones e invita a otros investigadores a que repliquen este estudio, pero ya no cometiendo el error de esas limitaciones. De tal manera que esto permite llegar a las conclusiones al autor. Por eso casi siempre todos los artículos dicen, ¿no? Hasta el momento lo que se sabe es tal cosa. Ningún autor dice, yo descubrí la pólvora y esto es así, así se acaba. No. La evidencia sugiere, hasta el momento hemos visto, de lo que hemos observado, podemos concluir solo de lo que hemos observado, no de todo el mundo, toda la historia, no, solo de lo que hemos observado podemos concluir tal cosa. Y hay un detalle muy importante, es que el autor pueda decir, lo cual se puede extrapolar a tal población. Entonces, hay hallazgos que se pueden extrapolar a toda tu ciudad, si es que hiciste una buena muestra para toda la ciudad. Y hay hallazgos que se pueden extrapolar solo a una pequeña región de tu ciudad. O sea, ahí es donde el autor dice, ¿cuál es la magnitud
de la importancia de este dato, hasta dónde se puede extrapolar. Y finalmente termina haciendo invitación a nuevos desarrollos de nuevas investigaciones, ¿no? Por eso me gusta decir siempre que la discusión se escribe como una pirámide. Empiezas de lo muy puntual de lo tuyo, de tus datos, y comienza a abrirse a todos los nuevos desarrollos y posibilidades que existen después de haber discutido y conversado todo lo que has visto en tu investigación. Bien, ¿cómo empezar a hacer investigación? Pues hay que prepararse. El pasito más chiquito es hacer un curso de educación continua, curso de estadística con SPSS, por ejemplo, curso de investigación aplicada, ¿no es cierto? Curso de desarrollo de proyecto de investigación, o curso de redacción de artículos científicos, un cursito pequeño. Ahora, si a usted ya le gusta un poco más de esto, puede entrar a un diplomado, que puede durar unos 4 meses de repente, ¿no es cierto? Donde ya se toca a profundidad estas cosas. Estoy casi seguro que si usted lleva el diplomado, luego va a querer la maestría. En la maestría usted se prepara oficialmente, profesionalmente para ser investigador y docente. Ya está en el camino académico, ahí ya no hay vuelta atrás. Usted ya ahí salió del closet, ya dijo yo, soy académico, punto, se acabó. Y el que terminó maestría siempre termina picado con el deseo de hacer el doctorado. Porque en el doctorado usted ya desarrolla una propia propuesta que ya no necesita un tutor, sino es su propuesta sobre un punto de vista de algo que antes no se conocía. Entonces, note usted que al principio el curso de educación continua le da una formación en algunas herramientas. El diplomado profundiza, la maestría ya hace una formación completa en este tema y el doctorado ya le lleva a un nivel mucho más elevado de formación en cuanto a investigación científica. Creo que le he dado exactamente los 50 minutos que me han pedido. Les agradezco mucho su invitación para esta ponencia. Y si es que hubieran preguntas, quedo a la disposición de ustedes. Quiero agradecer también a la señorita Estefanía Patiño, quien ha sido coautora de esta publicación. Muchas gracias. Bien. Gracias, profesor. Realmente siempre es un gusto escucharlo. Muy interesante su ponencia. Ahora lo invitamos a responder algunas preguntas del público. Por favor, a los participantes que quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, pueden utilizar su micro o en todo caso escribirlo en el chat para que el profesor pueda responder sus inquietudes. Por ahora, profesor, hay una pregunta en el chat. ¿Podría revisar? También el joven Exxon está levantando la manito. Muy bien, a ver. La pregunta es, ¿cómo es respecto a la similitud del artículo que desarrolla a partir de las tesis, ya que su contenido estaría basado en la tesis? Muy buena pregunta, José Ismael. Resulta que se ha puesto de moda utilizar estos software antiplagio, ¿no es cierto? Y hay un concepto que la gente ha entendido mal, el tan famoso autoplagio. Resulta que la tesis es un producto distinto al artículo. Entonces, para evitar este tema del autoplagio o de que el software me encuentre coincidencia con mi propia tesis, que es algo así como yo denunciarme a mí mismo de que me he plagiado, cosa que yo no comparto, no debiera ser así, pero bueno, se debe utilizar el parafraseo. El parafraseo es escribir el mismo contenido, pero con otra redacción, con otras palabras. Lo que en la primaria la profesora nos decía, quiero que escribas tus vacaciones con tus propias palabras. Eso, más o menos así, ¿no? Es llevar lo que estaba en la tesis a un parafraseo con otras palabras. Bien, no sé si tengamos alguna pregunta más. Alguien levantaba la mano, doctor, me parece. Adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas. En primer lugar, agradecer por esta ponencia, porque en realidad ha sido bastante
nutritiva para todos aquellos que estamos en el proceso de investigar, ¿no? Quien le habla, bueno, soy bachiller en botánica, ¿no? Biología botánica, pero al mismo tiempo vengo interesándome por la investigación desde que estaba en el 7º, 8º ciclo de mi carrera, ¿no? Y lo que comparto es justamente la motivación de querer investigar. Em, Al principio usted mencionaba las motivaciones que suelen ser distintas, ¿no? Y justamente una de las motivaciones que compartimos es el contribuir a la comunidad, ¿no? Independientemente de la carrera, en el caso de usted que es odontólogo y en mi caso que soy biólogo, compartimos justamente el campo de las ciencias de la salud. Mi pregunta va dirigida, bueno, yo este año y a finales del año pasado he trabajado con un equipo de investigación, hemos enviado algunos artículos, ¿no? Y este año, bueno, ya 5 de ellos han sido aceptados y están en espera de maquetación. Mi pregunta es la siguiente, con respecto a las líneas de investigación que siguen las revistas, porque ¿qué pasa? Yo había preparado un artículo, el equipo y yo habíamos preparado un artículo referente justamente a un estudio de extractos hidroetanólicos, ¿no? De una planta, o sea, combinando justamente mi carrera, que es la botánica, ¿no? Un extracto hidroetanólico de una planta, una Peperomia congona, ¿no? Y justamente uniéndolo con el efecto sobre porfiromonas gingivales, ¿no? Ahora, nosotros enviamos este artículo en primera instancia a la revista de biología de la San Marcos y sí, si bien es cierto, nos dieron algunas observaciones, las levantamos y luego nos dijeron que no, ¿no? Que no podía ser aceptado por digamos, un poco estaba floja la estadística hasta ese punto. Luego hemos venido trabajando nuevamente con el equipo, ya lo hemos enviado a otra revista que también, si me permite compartirla también con los demás participantes, es la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿no? Que también es una revista gratuita, ¿no? Y bueno, recién esta semana hemos recibido la noticia de que ya ha pasado el comité que ve el tema de si aceptan o rechazan y estaban justamente en la revisión por pares. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si ambas revistas tienen el ámbito de ciencias de la salud, ¿no? ¿A qué se debe de que una revista probablemente tenga cierta afinidad por aceptar o rechazar el artículo, ¿no? Porque el artículo en realidad es bastante interesante. Se hace una comparación entre este extracto y la clorhexidina al 0,12%. Entonces, esa es mi pregunta, doctor. Muy bien, muchas gracias, Edson. Una interesante pregunta con bastante contexto que comparto. Resulta que los editores, como los revisores, son personas como usted o como yo, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen buenos días y que tienen malos días. Entonces, ¿qué resulta? Que muchas veces estos editores, ya tienen para esta edición de su revista y para la siguiente, ya tienen una cantidad suficiente de artículos. Y entonces, dentro de los artículos que tienen como candidatos, está el suyo. Y resulta que su artículo está bueno, está bien hecho, pero al editor le emociona más otro. Y entonces decide sacar ese en su publicación y a usted le dice gracias, pero no, ¿no es cierto? Lo cual no significa que esté mal su artículo. No quiere decir que esté mal hecho. Quiere decir que una persona como usted o como yo, con emociones, con puntos de vista, también con algunas limitaciones de logística, tienen que decidir por un artículo u otro, ¿no? Ahora, noten ustedes que los revisores también son seres humanos que a final de cuentas leen su artículo y si es que lo entienden, si es que la redacción que usted ha hecho
le permite que ellos lo entiendan, pues el revisor le va a tratar con cariño su artículo, ¿no? Pero si el revisor no lo entiende, o sea, no tiene el background necesario de repente, no hace el match con su artículo, va a decir, no, este no procede. Y No. simplemente ahí quedó también en la revisión. Mm, Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca dar de baja en esa revista y enviar a otra. claro. Y muchas veces nos ha pasado que hemos saltado una, dos, tres revistas y en la cuarta de repente ya han aceptado nuestro artículo. Entonces es una cosa que yo recomiendo, no descorazonarse en la primera, ¿no? Quienes están iniciando en la publicación, mi recomendación es que publiquen en revistas que tienen un mayor flujo, que son en su propio idioma, ¿no es cierto? Y fortalezcan sus capacidades de publicación en esas revistas. Y después, a medida de que uno va teniendo ciertas horas de vuelo, recién se lance a unas revistas más arriba, ¿ya? Esto le digo con conocimiento de causa, porque muchos de mis compañeros en la universidad, bueno, no voy a decir el nombre, una universidad de Lima, Perú, sí lanzaron a revistas top y les devolvieron. Noten ustedes que eso a cualquier investigador le descorazona, pues, ¿no? Uno manda con toda la ilusión y el trabajo que uno ha hecho y es como un hijo que está presentando en sociedad y le dicen, no, sí está bonito, está lindo, pero no. Entonces, descorazona muchas veces. Pero no hay que rendirse y hay que encontrar la revista adecuada para la publicación de su artículo, viendo también el público objetivo que tiene la revista, ¿no? Eso sería muy importante y esperemos, Edson, que la revista del Instituto Nacional de Salud en esta oportunidad le quiera publicar su artículo y salga adelante. Gracias, doctor. Carlos preguntaba acerca de los datos obtenidos en años pasados o tesis realizadas anteriores, ¿cuánto tiempo de vigencia tienen para utilizar en un artículo? Bien, técnicamente, desde la visión epidemiológica, se debe utilizar máximo con 5 años de antigüedad, por una cuestión que se llama el canal epidemiológico. Todas las enfermedades son estudiadas respecto a lo que ha sucedido en su epidemiología en los últimos 5 años. Se espera que esto se repita en el año 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, los datos epidemiológicos con 5 años de antigüedad estamos totalmente en la zona adecuada. Sin embargo, se podrían utilizar datos más atrás cuando no hay otros estudios. Cuando no hay otros estudios, uno puede utilizar sin ningún problema esos datos porque es la referencia que tenemos, por lo menos, ¿no es cierto? Eso diría. Jorge Cáceda, de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, quiere participar. Adelante, doctor Cáceda. Buenas noches, doctor Villavicencio, ¿qué tal? Qué gusto. Una pregunta y un comentario. La Claro que sí. pregunta es si puede clarificar la definición entre lo que es detección y diagnóstico. Y el comentario es de que en muchas revistas las conclusiones no son parte de la discusión. O si no, a veces algunas revistas utilizan el término cuál es la significancia del estudio, ¿no? Entonces, tan solo para un comentario, ¿no? De que a veces hay una distinción entre lo que es la discusión y después al final vienen las conclusiones del estudio. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge. El primer punto respecto a detección y diagnóstico. Yo, la verdad, no los tengo totalmente separados y definidos, pero lo que sí tengo claro es que la gente confunde diagnóstico con valoración. Entonces, el diagnóstico es un procedimiento médico por el cual usted hace coincidir signos y síntomas con la definición nosológica de una enfermedad. Entonces, signos y síntomas con la definición nosológica, eso es diagnosticar si es que tiene o no la enfermedad. Ahora, valorar al paciente es, teniendo ya un enfermo, saber en qué nivel de enfermedad está. ¿No es cierto? Entonces, esa escala de gravedad, por decir de alguna manera, vendría a ser la valoración y el otro vendría a ser
el diagnóstico. Ahora, el tema de detección, no sé si me puede ayudar de repente con algún dato. Básicamente, detección es decir sí o no. Está ¿Ya? Es el enfermo, no está diagnóstico. enfermo. ¿Ya? Mientras que el diagnóstico es un proceso más elaborado para identificar cuáles son las causas, cuál es la etiología, cómo es que se está desarrollando la enfermedad o cómo se desarrolló la enfermedad. Es todo un proceso. Ese Ah, es qué interesante. ese es el diagnóstico. Qué Detección interesante. es, usted está enfermo, está cansado, no está cansado. Esa es la detección, ¿no? Correcto, le agradezco, claro. Tiene sentido porque la detección es, por ejemplo, con una prueba biológica. En cambio, el diagnóstico es lo que decíamos, ¿no? Juntar signos, síntomas, anamnesis, examen físico, examen clínico, ¿no es cierto? Y llegar a la conclusión diagnóstica, que dicho sea de paso, el diagnóstico definitivo solo se da cuando ya se dio tratamiento al paciente y el cuadro ha revertido, ¿no es cierto? O sea, cuando se logra curar. Bien, en la segunda parte de la pregunta, respecto a las formas como los editores ponen la sección de conclusiones. Cierto es que algunas revistas piden que las conclusiones estén dentro de la discusión y otros la piden que esté fuera. Entonces hay que leer las guías para autores para ver cómo nos está pidiendo específicamente esta revista dónde poner las conclusiones. Y otro tema que tocó el doctor Jorge que es importante, el tema de la relevancia clínica. Es decir, el so what, el bueno y, ya, o sea, has hecho todo el estudio, has demostrado todo esto, pero ¿cuál es la relevancia clínica de lo que me estás mostrando? ¿Para qué sirve lo que tú estás estudiando? Y eso algunas revistas le ponen como un punto aparte, ¿no? Está como un acápite diferenciado. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor? Parece que ya no, doctor, todo está muy claro. Muy bien. Muy bien, gracias doctor nuevamente por su ponencia. Realmente es muy interesante el tema que usted ha tratado el día de hoy. Ahora le voy a ceder el pase al señor Ronald Torres, asesor educativo de educación continua en la Escuela de Posgrado, para que brinde la oferta educativa de educación continua. Ronald, te escuchamos, adelante. Bien, muchas gracias, doctor Virgen Villavicencio, muchas gracias por su gran ponencia, de verdad que ya me motivó a estar en investigación. Es muy interesante, de verdad, sí. De verdad que es muy importante todo lo que ha mencionado, a los que ya están inmersos en ellos y los que están iniciando, ¿no? Ahora, yo estoy en la parte comercial. ¿Me pueden ayudar doctor? Creo que me puede dejar compartir, porfa, para compartir mi pantalla. A ver. Sí, yo no tengo compartido nada ahorita. Bien. ¿Sí se visualiza? Sí, sí se ve. Sí. Muy bien. Nosotros tenemos el diplomado de investigación científica y el doctor, quien ha estado en la ponencia, va a estar participante, va a estar dentro del staff de docentes. Este diplomado de investigación científica empieza el 27 de marzo. Es un diplomado virtual y tenemos el día de hoy, nos han aprobado un beneficio. Ahorita les muestro. El diploma de investigación científica, la duración es de 4 meses y medio, son 20 semanas. La modalidad 100% virtual. Iniciamos el 27 de marzo, el horario es miércoles y jueves de 7 a 10 de la noche. Muy bien, a continuación voy a mostrar lo que nos han aprobado. Solamente es para los que han participado en el webinar. Bien, este es el descuento que está válido hasta el 28 de febrero.
matrícula y la pensión 265, que es el costo regular 280. Ahora, muy aparte de los 265, si es por pagar puntual, tiene un beneficio del 10%. A ustedes van a pagar 238.50. El costo total del diplomado es 1.292.50. Muy aparte de ello, también el diploma tiene un costo cero. ¿De acuerdo? Ahí le voy a dejar en el chat los dos números telefónicos que tenemos y mi correo. Recuerden que esto es válido hasta el 28 de febrero, hasta el martes. ¿De acuerdo? Solamente a los que han participado en el webinar. Ustedes al escribirnos mencionan su nombre completo, revisamos los participantes en el webinar y también si tienen referidos también es válido. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su exposición. Muchas gracias a todos los participantes. Esperemos contar con su presencia en el diplomado. Gracias con todo. Buenas noches. Gracias, Ronald. Bien, para finalizar nuestro evento, damos pase al doctor Freddy Benavides Núñez, jefe de Educación Continua de la Escuela de Posgrado, para que clausure nuestro evento. Muy bien, Carla, muchas gracias. De igual manera, reiterar el agradecimiento al doctor Villavicencio. Justamente hemos podido escuchar su ponencia, muy interesante, esa visión holística que tiene de la investigación y también la experiencia, ¿no? Justamente el doctor Villavicencio es docente de la Escuela de Posgrado de nuestra Universidad Señor de Zipán, así como también docente del área de educación continua en el Diplomado de Investigación Científica. Bien, agradecerles en realidad a cada uno de ustedes por su presencia. Eso nos indica que estamos asumiendo una educación durante toda la vida, ¿no? Hoy más que nunca, donde el conocimiento evoluciona de manera permanente, donde el conocimiento crece de manera exponencial, es importante estar actualizado. Y como también lo manifestaron, en realidad el camino para poder contribuir con el crecimiento económico de nuestros países es la investigación. Lamentablemente todavía la tasa de inversión en nuestros países, en nuestro país particularmente, está por debajo del promedio en realidad a nivel Latinoamérica. Pero sin embargo yo creo que todos los que estamos involucrados en la academia tenemos que contribuir a la investigación, solucionando problemas reales y también que estén relacionados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una vez más, agradecerle, doctor Villavicencio, por su excelente exposición y a todos los presentes también invitarles a que revisen nuestra página de posgrado, donde encuentran la oferta formativa para poder seguir actualizándonos a través de un curso, actualizándonos a través de un diplomado, actualizándonos a través de una maestría y, como muy bien lo mencionó el doctor Villavicencio, ¿por qué no apostar a un doctorado donde podamos terminar con un aporte teórico, ¿no? A diferencia de los estudios de maestría. Muchísimas gracias a todos los presentes. Un abrazo a la distancia, doctor Villavicencio, y seguimos en contacto. Muy buenas noches con todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.